Bienvenidos a otra emisión del programa de entrevista y hoy contamos con la presencia de un árbitro que estuvo durante 34 series nacionales activo dentro de nuestros diamantes. La bienvenida a Juan José Cuevas Rodríguez. Agradecido con esta invitación que ustedes me han hecho aquí. He tenido en estos últimos días varias alegrías, me han entrevistado 1, 2, 3 veces y de verdad, Duani, te agradezco por esta participación aquí. Juan José, vamos a comenzar hablando sobre sus inicios en el béisbol. ¿Cómo llega el béisbol al niño Juan José Cuevas? Bueno, déjame decirte, hablando un poco, bueno, yo nací en Florida, Camagüey, pero realmente nos trasladamos muy temprano, es decir, 4 o 5 meses para Ciego de Ávila. Camagüey y Ciego era una sola provincia. Y entonces existe el dilema de si soy camagüeyano o si soy avileño. Bueno, realmente me inscribieron en Ciego de Ávila. Oficialmente soy avileño. Pero camagüeyano de corazón. Pero camagüeyano, porque para mí sigue siendo una sola provincia. Bueno, en Ciego de Ávila fue donde inicié yo mis primeros pasos deportivos. Desde niño, imagínate, mi papá ya jugaba pelota desde antes del triunfo de la Revolución. Cuando triunfa la Revolución, se incorpora a las series nacionales, logró ser uno de los buenos peloteros en esa primera serie y eso creaba, como se decía, una fama, ¿verdad? Y entonces ahí en Ciego tuve un entrenador muy conocido en el país, Armando Arnaiz, que fue mi primer profesor de béisbol. Allí fueron mis primeros pasos con él, y donde tuve inclusive de compañero de nómina a Camión, Manuel Álvarez, Darío Sí y otros muchos peloteros de aquella época. ¿Cómo vivió el niño Juan José Cuevas la magnitud de la carrera de su padre, Sol Miguel Cuevas, una de las figuras legendarias en esas primeras décadas del béisbol revolucionario? Eso era muy grande. Déjame decirte que la gente se admiraba cuando nos conocían. Nosotros vivíamos en Ciego de Ávila y el nombre Miguel Cuevas era una cosa muy grande. Pero sin embargo, como casi nunca estaba en Ciego de Ávila, porque estaba siempre en el béisbol, si no eran las series nacionales, que en Ciego se jugaba muy poco, eran las cabeceras provinciales y eso, muchas personas ahí en Ciego no lo conocían. Y había oportunidades que íbamos a un juego de pelota de nosotros, de los niños, y le decían, ese es el hijo de Miguel Cuevas, y la gente no lo querían creer porque ellos decían, no puede ser, si Miguel Cuevas, todos decían, ese debe vivir en La Habana, cosas así como esa, ¿verdad? Y tú eres niño y a veces como que no entiendes aquello. Y Miguel Cuevas era una de las principales figuras de aquellos años. Se habla de que era el máximo jonronero, fue el máximo jonronero del béisbol cubano en la década del 60. Me imagino que eso haya trascendido muchísimo a la familia. Claro, él era el máximo jonronero, el máximo impulsador, cuarto bate de su equipo en la provincia y cuarto bate del equipo Cuba. Sin duda, en esos primeros tiempos, él, Chávez, eran las figuras más prominentes en el béisbol nuestro en aquel tiempo. Juan José practicó béisbol de manera organizada. Si fue así, ¿qué resultados tuvo? ¿Hasta dónde llegó jugando pelota de manera organizada en nuestro país? Sí, ya te digo, yo comencé en Ciego de Ávila, pero muy niño, ¿verdad? Ya después, como a los 9 años, nos mudamos para la ciudad cabecera, que era Camagüey. Allí seguí jugando béisbol, categorías 11 y 12, 13 y 14, pero ingresé a las escuelas militares del Camilo Cienfuegos de Camagüey. Ya cuando uno llega a una escuela militar, la cosa es diferente porque tiene un objetivo. No obstante, allí continué practicando béisbol y fuimos a algunas competencias que se organizaba, el ejército organizaba, como las intercamilitos se le decía. Ya después de los camilitos, paso a la escuela de cadetes de artillería Camilo Cienfuegos. También con un objetivo muy definido, ser oficial de la FARC. Poco béisbol, pero se jugaba. Llegué a participar en un campeonato provincial aquí en La Habana. Se hizo un equipo de la escuela que participó como equipo en el campeonato provincial. Hasta ahí fue lo organizado porque ya después me gradué
como oficial de la FARC y ya el béisbol como jugador terminó para mí. Bueno, ¿y cómo llega entonces a ese militar la opción o la idea de comenzar en el mundo del arbitraje? O sea, otra arista vinculada al béisbol. Yo estoy en el ejército aproximadamente 5 años. Cuando termino el ejército, por supuesto, ya para incorporarme al béisbol como tal, aparte que tengo que confesar que no era una cosa del otro mundo jugando pelota, ¿me entiendes? Sí, muy figurín, muchos trajes bonitos que mi papá nos obsequiaba, pero no tenía esa calidad como la tuvieron otros hermanos míos. Pero ya más de 30 años era difícil para intentar soltar en el béisbol. Y entonces, ya estando en Camagüey, trabajando en la Academia Provincial de Béisbol, mi papá me dice, van a dar unos cursos de béisbol, de arbitraje. Y por ahí fue donde pude calarme en el arbitraje. ¿Cómo fueron esos inicios de Juan José Cuevas en el arbitraje dentro del béisbol camagüeyano? Bueno, decirte quiero que pasamos el primer curso ese de arbitraje y fui uno de los que más nota alcanzó en el curso. Inmediatamente, porque esos cursos se daban generalmente unos días antes de empezar el campeonato provincial. Rápidamente me insertaron en el campeonato provincial de primera categoría. Mi papá no quería porque decía que no, porque van a decir que porque hijo de papá, que esto y que lo otro. Pero el que estaba ahí comisionado dijo, no, él se lo ganó con su propio esfuerzo y por lo tanto va a trabajar. Mi primer juego en serie provincial, algo cómico. Miren, cuando aquello no nos daban el vestuario, ¿no?, para trabajar. Y entonces tuve que conseguir una camisa blanca, un pantalón negro, una camisa blanca que era manga larga, la corté, un pantalón negro, como se decía en aquel tiempo, pepillo, y era pantalón negro y camisa blanca. Mi primera brocha de afeitar fue un cepillo de dar brillo a los zapatos, imagínate, cuando aquello no había muchas cosas, y así fue mi primer juego en series provinciales. ¿Cuántos años estuvo Juan José Cuevas en el nivel provincial del arbitraje antes de llegar a esas series nacionales? ¿Y cuánto le ayudó poder conocer el béisbol de su provincia y transitar como árbitro por las diferentes categorías? Pues déjame decirte que yo en eso de los años no soy muy bueno. No, nunca me dediqué a sacar cuántos años llevo en esto, qué pasó en esto, como habían algunas otras personas que llevaban inclusive por menor de lo que le pasaban en los juegos de pelota y eso. Yo no era inclusive mi papá cuando pelotero lo hacía, en eso no salía él. Pero los campeonatos provinciales me ayudaron mucho. Pero fíjate, voy más allá, no solo campeonatos provinciales. Yo trabajaba en mi provincia cualquier tipo de campeonato, azucarero, campesino, todas las categorías pequeñas, todas las categorías, porque yo digo que eso es lo que realmente forja la ampalla. Muchos juegos. Aquí no tenemos academias donde tú puedas practicar la zona de strike, tirándote lanzamientos, pero sí teníamos muchos campeonatos en los cuales trabajar y si participabas, pues eso te preparaba. Ya pasé luego a la serie nacional, demoró un poquito para llegar, no fue fácil. Había muchas figuras en el arbitraje cuando aquello. Para llegar no era fácil, pero una vez se convocó un curso de nueva promoción, es decir, árbitros que no estaban en series nacionales, que fue precisamente aquí en el Latinoamericano, y allí fue donde por primera vez quedé suplente para una serie nacional, porque en ese curso alcancé buena nota también. Y entonces los 10 primeros que quedamos allí, los 10 primeros expedientes, fuimos seleccionados para trabajar como suplente en la serie nacional. ¿Qué características tenían las suplencias aquellas? Que era suplente, pero trabajaba más de 40 juegos. Eran campeonatos de 60 y pico juegos. Pero si no se enfermaba alguien, tenía un problema en la casa, y en ese trajín uno lograba trabajar más de 45 juegos. Ya tenía mucha actividad. Y precisamente, ¿cómo se produce ese debut de Juan José Cuevas como árbitro en series nacionales? ¿Cómo recuerda aquel primer partido? ¿Alguna anécdota interesante sobre ese primer día que me imagino lo tenga en su memoria bien fresco? De verdad que sí, mira. Resulta que mi primer debut fue en mi misma provincia de Camagüey. Estaba yo de suplente, no estaba trabajando todavía. Y el grupo de árbitros que tenía que trabajar en Camagüey se encontraba en Pinal del Río y tuvo problemas para llegar
Izquierdo estaba de comisario de árbitro en Camagüey. Y cuando no ve que los árbitros no llegaban, me llama a mi casa. Me dice, Cueva, necesito que te consigas 3 árbitros más para que trabajen el juego porque los árbitros no han llegado. Eso me lo dijo 11 de la mañana. Pues yo, Izquierdo, deja ver, porque si el juego va a ser a la 1, agarré una bicicleta y empecé a buscar y pude encontrar a un compañero mío, Rubén Martínez Puy, de casualidad. Pero ya eran las 12, no me daba tiempo. Y yo tengo un hermano que también trabajaba en los campeonatos provinciales. Y le dije, bueno, usted mismo, porque eran 4, pero no encontraba más. Pues resulta que era Villa Clara contra Camagüey. Villa Clara, donde jugaba Víctor Mesa, tremendo equipo, y Camagüey también tenía buen equipo, y a trabajar en home. Es decir, que mi debut en serie nacional, que eso no ocurre generalmente. Usted cuando entra a serie nacional lo empiezan a rotar por tercera, después por segunda, primera, y es que viene para home. Bueno, pues ese mi primer juego fue en home. Fue un juego muy aceptable, la verdad, pero ¿qué pasa? Que cuando iba a comenzar el juego, 1-5, llega el grupo de árbitros allí al estadio. Y entonces Izquierdo dice, no, como hay 3 árbitros ya de Camagüey, y vamos a poner al jefe de grupo, que era Orlando Valdés, que se incorpore y el resto se queda descansando. Pero el comisionado de Villa Clara se entera que están los árbitros ahí, y era una cosa lógica. Si están los árbitros ahí, ¿cómo tú me vas a poner a unos árbitros debutantes de la provincia? Izquierdo dijo, esos son los que van a entrar porque ya no da tiempo, esos son los que van a entrar. Y efectivamente, entramos a trabajar y se desarrolló un juego muy tranquilo. Un debut bastante curioso. Nosotros hacemos una pausa en esta conversación y seguiremos aquí en otro momento conversando con Juan José Cuevas en el programa Entrevista. Trigésima Feria Internacional del Libro La Habana, Cuba 2023. Del 9 al 19 de febrero en la Fortaleza San Carlos de la Cabaña y el Centro Histórico de La Habana. Con la premisa martiana, leer es crecer, tendrá como temática la lectura inclusiva, dedicada a los escritores Araceli García Carranza y Julio Travieso Serrano. País invitado de honor, Colombia. Feria Internacional del Libro La Habana, Cuba 2023. Leer es crecer. Estamos de regreso en el programa Entrevista con el árbitro Juan José Cuevas Rodríguez. Cuevas, 34 series nacionales. ¿Cuántas vivencias? Cuénteme algún momento difícil y complicado que haya tenido en tantos años dentro de un terreno de béisbol. En el arbitraje hay muchos momentos difíciles porque los juegos, por lo general, son de mucha tensión. En estos momentos no hay tanta afición en los estadios, pero en toda mi trayectoria los estadios se llenaban y había mucha tensión y el público gritaba mucho. Tú sabes cómo es el problema en la pelota. Pero mi momento más difícil en el arbitraje, donde se me diera alguna jugada de esta que decimos extraña, ocurrió en Palma Soriano. Un juego por televisión, equipo de Santiago de Cuba contra Holguín. Tenía yo de compañero de árbitro a Omar Lucero, Raúl Machado, si mal no recuerdo, Onel Rodríguez. Y se nos da una jugada, yo estaba en segunda, un batazo. Pacheco estaba en primera base de corredor. Dan un batazo al center field y Juan Carlos Brusón se tira de cabeza. Aparentemente le agarró, dio una vuelta carnera y se levanta con la mano en la mano de él lanzar. Pero ¿qué pasa? Él tiene su guante en la mano derecha. Lo primero que me da a mí es cuando él se levanta con la mano es cantar el out. Pero Pacheco, que venía de primera para segunda, vio mejor lo que pasó que yo. Él vio que Brusón, cuando la pelota le dan el guante, que se vira de vuelta carnera de espalda, por eso no la veo, la pelota va al suelo. Pero con el mismo impulso la agarró con la mano y cuando cayó, se levantó. Bueno, imagínate. El director era Frangel Reinaldo y vino reclamando que la bola estaba en el suelo. Yo no la vi en el suelo, no podía decir que no. Yo cuando aquello tendría 2 o 3 series nacionales, es decir, que era nuevo. Uno
lo que quiere es trabajar y siempre piensa, vamos a ver, porque si me equivoqué, me van a expulsar de aquí del campeonato. Resulta que por la noche la televisión puso la jugada en cuadro a cuadro. Y en cuadro a cuadro es que se logra ver que hay un puntico blanco que se separa del guante. Cuando yo vi aquello, dije, bueno, me equivoqué. Ya. Eso quiere decir que ahorita llaman de La Habana y me van a decir que terminé como árbitro en esto, por lo menos en este campeonato. Pero no, resulta que el jefe de los árbitros lo que me hizo fue que me dio ánimo. No, mira, esa jugada, al que se le dé se equivoque, es una jugada muy difícil. Usted tranquilo ahí. Inclusive me pasó después, porque hubo varios cambios, con un árbitro insignia en aquel momento, que era Alfredo Paz, lo cual eso me llenó de alegría. Cuando llegó con Alfredo Paz también me dio ánimo, pero pasé por unas horas allí que la verdad que no me sentí muy bien. ¿Qué usted cree de la tecnología en el béisbol y la llegada del replay? ¿Aporta muchísimo más en materia de justicia en un juego de pelota? Cuando ella llegó, bueno, todavía era yo árbitro. Muchos nos preocupamos porque realmente es una cosa que, claro, aunque cuando no existía el replay, la cámara de todas formas te delataba. Pero no es menos cierto que los árbitros siempre nos sentimos un poco incómodos cuando nos regresan una jugada, ¿verdad? Pero poco a poco me fui dando cuenta y traté de convencer a mis compañeros, que todavía muchos no están muy contentos con eso, pero tú te imaginas, Duani, aquí hubo juegos que se terminaron con un árbitro equivocándose. La bronca fuera del terreno no era fácil, era el público esperándote. Sin embargo, con esa tecnología, la ponen, te equivocaste, te regresan la jugada, pero todo quedó ahí, una tranquilidad. Fíjate que ya no se ven tantos problemas de ese tipo, por lo menos con jugadas. Yo te digo a ti que eso llegó para quedarse y ahora que estoy trabajando en ella, lo veo mucho mejor. ¿Cuántos eventos internacionales y de qué magnitud han tenido la presencia suya como árbitro? Bueno, he participado en varios torneos. Comencé, no se me olvida, el primero, en Nicaragua, un tope Cuba-Nicaragua, cuando se iniciaba Julieski Gurriel, Garlobo, era un equipo C de Cuba, pero un equipo que tenía mucho talento. Ese fue mi primer viaje, por eso es que lo recuerdo, no se me puede olvidar. Pero he participado en torneos de magnitud, he estado en campeonatos del mundo, 2 campeonatos del mundo, he estado en copas del mundo también, 2, antes se le llamaba copas intercontinentales. He estado en 2 mundiales juveniles, un centroamericano que se desarrolló en Nicaragua, que es nosotros mismos no conocíamos, un centroamericano donde no participa Cuba, porque es puro centroamericano, los equipos de Honduras, Guatemala, pero sin embargo Cuba, Dominicana, como son del Caribe, no tienen participación ahí. También tuve un campeonato ese en el 17. Tuve preolímpicos, mundiales sub-23, panamericanos sub-23, varios panamericanos de categoría juveniles, México, Colombia, pero el torneo más grande que he participado fueron los Juegos Olímpicos de Beijing 2008. Ahí quería detenerme. ¿Qué significa para un árbitro de béisbol estar en la principal competencia de este deporte, además donde confluyen tantas disciplinas deportivas? Y cuénteme alguna anécdota sobre los partidos que usted trabajó allí y la posibilidad de trabajarle a grandes estrellas del béisbol. ¿Cómo vivió Cuevas los Juegos Olímpicos de Beijing? Y alguna anécdota de la actuación suya en esta cita múltiple. Bueno, primeramente te diré que la designación mía para los Juegos Olímpicos fue un poco sui generis, porque estábamos participando en Taiwán en un campeonato mundial y cuando faltaban 2 días para terminar el torneo, Dick Runchi, que era el jefe de los árbitros del IBAF, cuando aquello se llamaba todavía IBAF, me manda a localizar con Carlos Rey, un gran árbitro puertorriqueño que dominaba el inglés, para reunirse conmigo. Y el salón de reuniones que tuvimos fue el restaurante de allí del hotel. Mandó a buscar también a César Valdés, que iba como comisario también allí, y estábamos nosotros 4. No se me olvida que Runchi
dijo, te voy a dar una noticia que cuando a mí me la dieron, Ronchi había participado en una olimpiada también en Atenas, si mal no recuerdo, en Atenas. Y él me dijo, yo he tenido en mi vida 2 fechas memorables. Una, cuando me casé con mi mujer, me decía él, y la otra, cuando me dijeron de que iba a ir a unos Juegos Olímpicos en Atenas. Y ahora, no sé si esta será una noticia parecida como causará el mismo impacto que me causó a mí, pero usted ha sido designado para trabajar en los Juegos Olímpicos en Beijing 2008. Imagínate tú, eso yo realmente no me lo esperaba. Porque tú sabes, aquí en Cuba hay muchos buenos árbitros, pero bueno, gracias al trabajo que realicé allí, le gustó y me designó. Bien, pues Beijing, te puedo decir que una de las cosas que me motivó fue que el primer juego que trabajé en Hong fue Japón contra Holanda. 2 buenos equipos. Japón era su primera vez que en unos Juegos Olímpicos llevaba peloteros profesionales de extraclase, es decir, que jugaban en la liga élite de ellos. Y ese juego contra Holanda me tocó trabajar en Hong a Yu Darvish. Y de verdad que no me presioné porque ya tenía varios años de experiencia, ya en 2008 tenía varios años de experiencia, pero sí me dio un gusto, ¿no? Pero Cuevas también tuvo un torneo muy importante que fue el regreso de Cuba a las Series del Caribe en Islas Margaritas 2014 con la presencia del equipo Villa Clara. ¿Cómo recuerda Cuevas ese torneo que fue tan importante en la historia del béisbol cubano? Porque después de tantos años, el principal protagonista de las Series del Caribe regresaba a esta competencia. Sí, mira, fue un gusto, la verdad. Resulta que coincide que es en Venezuela. Sabes que Venezuela es un país amigo, Nicolás Maduro como presidente, y entonces realmente le dio todas las facilidades al equipo cubano para que participara y todos los equipos contentos de que Cuba participara, porque la Serie del Caribe les faltaba, estaban perdiendo un poco de emotividad con los aficionados, y entonces se lleva a Cuba y eso trae como consecuencia que participe un poco más la afición, ¿no? A ver un equipo que siempre fue puntero en las Series del Caribe y sin embargo hacía muchos años no jugaba. Los árbitros cubanos era la primera vez que participábamos en una Serie del Caribe. Recuerda que del 59 para acá Cuba no participaba, por lo tanto, árbitros cubanos, ninguno habíamos participado, no sé, éramos los primeros, Elber Ibarra y yo. No nos conocían, eso es un circuito profesional donde los árbitros de esos diferentes países trabajan en Dominicana, trabajan en Puerto Rico y se conocen. Pero nosotros los cubanos nadie nos conocía. Y entonces el presidente de la liga optó por no ponernos a trabajar en Hong, al no tener una referencia. Pero sin embargo, el profesor Bauzá, que era el que estaba frente a los árbitros ahí, parece que me conocía y me hace una pregunta, Cueva, yo no te conozco a ti de algún lugar. Y yo le decía, no, yo no he trabajado pelota profesional, pero si fuiste a los Juegos Olímpicos, trabajé. Dice, no llegué ahí, pero puede ser que haya tenido alguna vez. Y entonces, nosotros íbamos a trabajar nada más en la raya. Y ese día me puso a trabajar en segunda base, que fue lo máximo que trabajamos allí en la serie esa del Caribe. ¿Por qué llega el retiro de Juan José Cuevas después de 34 series nacionales? Son 34 años lejos de la familia. Hay oportunidades porque déjame decirte que yo nunca fallé un juego de pelota mientras estuve en la serie nacional. Tú te puedes imaginar que te comuniquen que tu hija está enferma, que está ingresada, una hija pequeña, y tú como que te vuelves loco y dices, bueno, pero yo siempre decía, bueno, primero yo no soy médico, deja ver cómo está la situación y preguntaba, pero está muy mal, no está. No, ella está bien, bueno, no hay necesidad de que yo vaya desde Pinal del Río a mi casa ahora. Si se pone mal, bueno, iré. Pero bueno, nunca pasó, pero se te dieron muchas oportunidades de tú poder decir, voy a la casa porque los hijos se extrañan. Sin embargo, yo no falté nunca un juego. Ya la familia me reclamaba. Uno hace sus cosas también en la casa y se le va dificultando. Mi familia consta de mi esposa y 2 hijas y un nieto. Es decir, una familia prácticamente femenil, casi que sin hombres en la casa. Y el hombre hace falta en la casa.
ella se acostumbró, mi esposa se acostumbró a tenerme en la pelota. Pero llega el momento en que uno tiene que tener, aunque sean unos años para disfrutar con la familia, para poder ir aquí, poder ir allá. Además, por ejemplo, yo también soy entrenador de béisbol. Mi nieto está comenzando en la pelota. Me gustaría ser yo su entrenador principal, ¿me entiendes? Y todas esas cosas pasan. Coincidió con que César y yo hablamos, ya veníamos madurando desde el año anterior. Venía como jefe de regla y arbitraje hace un año y me dijo que cuando yo me retirara, él me iba a designar para ayudarlo a estar con él ahí en lo que era la dirección del arbitraje. Y te entra en aquello y realmente un día en Matanzas, coincidimos en Matanzas y dijimos, mira, hoy viene la televisión para acá, hoy termina la CL, bueno, pues hoy termina la carrera de Juan José Cueva. Pero sigue vinculado al béisbol con el replay, como me decía. 2 preguntas rápidas para terminar. ¿Por qué Cueva siempre se forraba? Le decían el árbitro robó por toda la indumentaria que se ponía. Y si tuviera que mencionar un árbitro al que usted admiró y que marcó su carrera, ¿cuál sería? Una vez te dije que árbitro precavido vale por 2. Resulta que los árbitros donde más golpes recibimos es en las manos porque es lo que tenemos es protegido. Tenemos careta, tenemos peto, tenemos rodillera, botas reforzadas, pero las manos siempre están en el aire. Los FAO que vienen a más de 90 millas. No solo una vez recibí yo pelotazo que la mano se me ponía hinchada. Y yo decía, algo tengo que inventar. En un viaje que fui a Taipei, encontré unas coderas de patinaje, pero eran de patinaje, pero tenían buen refuerzo. Y me las pruebo y me quedaban bien. Y las compré. Después fui resolviendo ya coderas de béisbol. Y varias veces me dieron ahí y me daba resultados. Digo, pues no me la quito más. Y de verdad que me dieron tremendo resultado. Habían algunos árbitros compañeros míos que se reían y decían, Cueva, pareces un robot. Y hubo uno que un día que me dijo eso, lo sonaron a él en el brazo. Y se le puso la mano, vaya, ¿para qué contar? No se puso codera, pero a partir de aquel momento empezó a trabajar con las manos detrás. Bueno, yo no trabajo con las manos detrás, yo simplemente me pongo las coderas y ya. Un árbitro que haya admirado y que haya marcado su carrera. He tenido a Alfredo Paz, Iván Davis, Nelson Díaz y César Valdés. Son los 4 árbitros que más he admirado desde que yo estoy trabajando como árbitro. Nosotros le agradecemos a Juan José Cueva por tanta entrega a nuestro deporte nacional y por estos minutos en que nos ha contado parte de su carrera. Regresaremos en próximas emisiones del programa Entrevista.